Bienvenidos a Calidad de Vida, un espacio para transformar tu vida y romper tus límites. Hoy estamos aquí para poder hablar de un tema que creo que muchos necesitamos escuchar, muchos necesitamos hablar desde la profundidad del corazón para prepararnos para estas fechas, porque la Navidad es hermosa, a mí me encanta la Navidad. Creo que la Navidad es un tiempo de celebración, pero ¿qué pasa cuando ese tiempo de celebración se convierte en todo lo contrario? Si te interesa el tema, quédate aquí, que hoy estamos con Isis Sarmiento, Life Coach, y Además, Girón, Neurocoach. y tenemos una invitada súper especial, que es mi colega desde Honduras, la licenciada Alison Antunes. Bienvenida. Hola a todos, mucho gusto. Gracias, licenciada, por esta oportunidad y por este espacio. Gracias. Es importante poder retomar el tema de los duelos. Yo siento que en la parte emocional vivimos muchas situaciones y esto es como tanto emociones altas que le podremos llamar alegría, felicidad, gozo. Por ejemplo, en Guatemala se celebran varias cosas, cada país tiene una riqueza cultural que celebrar, hay muchos convivios navideños. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa celebración se hace con las emociones bajas? Estoy triste, no estoy emocionada, estoy con ese duelo, esa pérdida. Claro, y creo que es bastante importante entender que en esta época ha sucedido bastante el tema, ¿verdad? De la muerte de muchas personas, amigos cercanos, familia y más. Y cuando a uno le toca pasar sobre esta etapa, es un reto, porque la Navidad es el momento en el que todos esperamos compartir con nuestra familia, estar juntos, y cuando no vemos a este ser querido, sí es bastante doloroso. Incluso para la época de la pandemia, yo recuerdo que, bueno, la Navidad encerrados, mucha gente había muerto y luego de eso, que ya se empieza a abrir un poco más el país, me daba cuenta de que la gente casi no celebró porque había una tristeza y se percibía en el ambiente, o sea, ya no había muchos juegos pirotécnicos y más, entonces sí había un luto y un dolor en el corazón de muchos. Ujú. Y por eso tenemos aquí también con Alison para que nos comparta su experiencia. Alison, usted ha vivido una situación, ¿verdad? Una pérdida. Cuéntanos al respecto de eso. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ha vivido? Ok, bueno, saludos a todos. Sí, bueno, lastimosamente, pues la pandemia, ¿verdad? Como mencionaron, vino a limitarnos a muchas cosas y también a quitarnos a personas que nosotros hemos querido. En este caso, pues, eh, desde lo más doloroso de mi corazón, debo decir que quien perdí yo fue mi papá. Y justamente fue el año pasado y fue por COVID. Lastimosamente, pues las vacunas no habían llegado a nuestro país todavía. Y yo pensaba, tal vez si las vacunas hubieran llegado a tiempo, tal vez mi papá estaría aquí el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo lo viví? Bueno, em, fue muy duro, ¿verdad? Como tener que levantarme al día siguiente y pensar que mi papá ya no iba a estar más, porque pues yo soy la menor de mis hermanos y soy la única niña, entonces yo tenía una conexión con mi papá muy especial. Él y yo nos entendíamos de una manera que todavía no entendía y que no sigo, que no entiendo. Em, Después me mentalicé y dije, Alison, se acerca Navidad y vas a ver a muchas personas celebrando, decorando, poniendo el árbol, yendo a comprar regalos y pues para mí eso se convirtió en algo como, no, no me interesa, no me llena, no me llama la atención, porque pensaba, es la primera Navidad sin mi papá. Y a mí mucha gente me decía, la primera Navidad sin tu papá o sin un familiar duele demasiado. Y prácticamente esa primera Navidad sin mi papá, yo lo que hice fue alejarme completamente de redes sociales, dedicarme a sentir lo que tenía que sentir. Y me dolió más porque mi papá murió el 24 de marzo del 2021. Entonces mi papá el 24 de diciembre estaba cumpliendo 9 meses de haber fallecido. Entonces para lo que muchos era una celebración, para mí era, ok, mi papá está cumpliendo 9 meses de haber fallecido y no me sentía bien. Entonces lo que hice fue alejarme de redes sociales porque sabía que iba a haber mucha gente celebrando con sus familias y yo no quería eso. Me dediqué a llorar mucho, a liberar mis emociones. También lo que hice fue, yo soy una persona creyente y pues oraba mucho, ¿verdad? Para que Dios me diera como esa fortaleza de pensar de que era la primera Navidad sin mi papá.
Por otro lado, también em, yo, desde que mi papá falleció, me prometí hacerle una carta por cada vez que él cumpliera un mes, 2 meses y por el resto de mi vida. Entonces lo que hice, mi primera Navidad sin mi papá fue hacerle una nota. Y el 24 de diciembre fuimos en la mañana a visitar a mi papá, a dejarle flores y le hice una nota y ahí pues le conté todo lo que había pasado en esos 9 meses desde que él falleció. Me duele porque se ha perdido muchas cosas, tanto como Navidad, como mi grabación, eh, tiempo, momentos que hemos vivido. Y bueno, le escribí todo lo que yo sentía en ese momento, lo que le quería contar, cómo me sentía, lo mucho que lo extrañaba y creo que eso me ha servido. Hasta el día de hoy lo sigo implementando cada vez que me siento triste. Le escribo una nota a mi papá o agarro una foto de él, la veo y siento que está conmigo y que le estoy platicando cómo me siento. Entonces, para mí implementar todas esas cosas desde que mi papá falleció me ha ayudado mucho. ¿Qué pasa? Pues fallece mi papá y pues a los 6 meses de haber fallecido, mi abuela falleció también y mi abuela paterna falleció. Primero pues ella estaba enferma y estaba en cama y también pues la tristeza de haber perdido a mi papá creo que le terminó afectando. Entonces básicamente fueron dos pérdidas seguidas en un mismo año y yo no había sanado todavía el dolor de mi papá como para que se me viniera a añadir otro dolor, ¿verdad? Entonces fue una Navidad completamente distinta y hasta el día de hoy pues sería la segunda Navidad sin ellos y nosotros pues por respeto a ellos no hemos puesto árbol de Navidad, no hemos decorado. No es como que vamos a aislarnos completamente ni dejar de celebrar, sino que hay cosas que nosotros aún, porque es reciente todavía, no queremos hacer, ¿verdad? Por respeto tanto a mi papá como a mi abuela. Ujú. Yo creo que cada familia puede tomar una decisión de cómo vivir la Navidad en este tiempo. Y como dice usted, no aislarse, pero sí saber que sí, me siento cómoda hacer y que no. Sobre todo vivir el duelo. ¿Cómo se vive el duelo? ¿Cómo se Sí, experimenta? con lo que menciona Alison, a mí me llama bastante la atención la forma en la que lo ha gestionado, la forma en la que se va trabajando y como dice aquel refrán, ¿verdad? Hasta que uno se pone los zapatos de la otra persona no lo entiende bastante bien. A mí también me ha tocado pasar esto con mi familia y algunas personas podemos decir de que esto lo pueden superar en un mes, 2 meses, 3 meses. Hay gente que puede pasar 5 o 10 años y no lo ha superado. Cada persona tiene un proceso distinto para poder trabajarlo. Lo importante creo que es poder vivir las emociones. Con la experiencia que yo tuve con mi familia, eso fue como lo contradictorio porque cuando fallece mi hermano mayor, mi mamá entra a un tratamiento psiquiátrico y empezaron a dormir mucho, mucho su cerebro y mi mamá casi no vivió sus emociones. Y eso lo que causó hasta el día de hoy es que se enferme de muchas cosas, pues tensión, dolores, que aquí, que allá. Y yo hubiera preferido que mi mamá viviera esto. Cada familia al final decide cómo quiere vivir estos momentos. En mi experiencia, yo comparto mucho lo de Allison, que uno no quiere saber absolutamente nada de eso porque uno está viendo a las demás familias abrazándose, diciendo que se aman y se quieren mucho, y uno está en un proceso todavía de duelo, no acepta o no entiende uno que ya no está la otra persona. Entonces, no era tu papá, no era tu hermano, a tu mamá o alguien, y no poder darles el abrazo es doloroso y es triste. Entonces, esa ausencia es la que empieza a lastimar, pero cada uno va teniendo un proceso. Yo creo que las familias tienen todo el derecho de elegir cómo vivir ese momento. Las familias tienen el derecho de elegirlo y las demás personas tenemos que respetar ese derecho que ellos han elegido. Y hablando del proceso de duelo, porque son etapas, ¿verdad? Son etapas que se van viviendo, lo voy a decir en orden, aunque se pueden hacer en desorden de cómo se van mencionando. Por ejemplo, está la primera parte, que la primera parte es la negación, ¿sí? No puede ser que esa persona ya no esté o empiecen a negar. La otra parte es la confusión, el enojo, el buscar los porqués, pero ¿por qué? O si esa persona, o como dice usted, ¿verdad? Si ya hubiera estado la vacuna aquí, no hubiera pasado esto, como esa negociación de que si esto, no hubiera pasado esto otro. La otra parte es las preguntas que vienen a cuestionar a Dios, al universo, a la vida, a que por qué o para qué pasó. O yo me puedo sentir hasta culpable, O sea, porque la puede culpa. pasar. Yo, es que yo no hice esto y pude haber ayudado.
Claro, la culpa que se empieza, ese como afrontamiento con uno mismo, con la realidad. Y así va el proceso hasta que pueda llegar a la aceptación de la situación, de la realidad. Los que nos están escuchando, me gustaría saber que, bueno, me gustaría que identifiquen en qué proceso están ustedes viviendo, porque en el proceso en el que estén, en el punto que estén en la etapa, les va a permitir tomar decisiones y sentirse, poder trabajarlas o poder vivir las emociones, pero hacer algo por ustedes, por su vida, por su familia, por la sociedad en general también. Claro. Y yo quisiera preguntarte a ti, ahora que mencionabas sobre el tema de las emociones, ¿cómo has fluido con eso y cómo es de útil para nosotros? Ok, bueno, como mencionó Lali, que haciendo énfasis en eso, pues yo viví muchas emociones, ¿verdad? Hasta el día de hoy pues las sigo viviendo, solo que ahora es un poco más leve. Ujú, Eh, los primeros 3 meses yo lloré muchísimo, o sea, y entré en esa etapa que mencionó Lali de negación, de no puede, o sea, es mentira. Incluso yo llegué a pensar que realmente la persona que había fallecido no era mi papá. Yo decía, no, no pudo ser mi papá, él no. Si hace 2 semanas él estaba bien, no puede ser. Tal vez se confundieron, ¿verdad? Y lloraba y lloraba. Los de ahí del cuarto mes al sexto mes, pues yo empecé como a reflexionar, miraba fotos, decía, ok, Alison, vamos poco a poco, sé que tu papá ya no está, la vida sigue. Y me empecé a decir, ok, ¿qué hubiera querido mi papá en este tiempo? Porque incluso yo estaba en mi último año de carrera y yo no quería seguir estudiando. O sea, yo dije, no, no me voy a matricular, no quiero, no me importa, no me interesa. Pero pues ahí también entendí que habían personas, muy buenas personas, que sí me querían y me apoyaron mucho y me dijeron, pensá en lo que tu papá hubiera querido y no en lo que vos querías que hiciera, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, mi papá quería que me graduara, quería que estudiara, que fuera una buena profesional. Entonces decidí seguir. Entonces agarré la energía, agarré la fortaleza para poder seguir. Esa fue como mi emoción, fue como tristeza, fue enojo. Debo decir que realmente yo nunca en esa etapa, nunca me puse a cuestionar que por qué Dios se había llevado a mi papá, sino al contrario, yo como le dije, soy una persona de mucha fe y yo decía, bueno, si Dios se lo llevó fue por algo. No entiendo por qué, solo Él sabe, pero acepto. Y de ahí pues me fui preparando y dije, ok, Alison, o sea, va a haber muchas personas que te van a preguntar por tu papá o por tu abuela y al principio sí me mencionaban a mi papá y yo no podía decir, yo era bien evitativa con ese tema, les decía, no quiero hablar de eso, por favor no me lo mencionen, eh, no porque no quería, sino porque no estaba lista todavía. Pero pues al día de hoy ya he sanado un poco más mi corazón por muchas emociones, ¿verdad? Por las que tuve que pasar, como dijeron ustedes, alegría, tristeza, enojo, todo eso que me ayudó a mí a entender y aceptar que mi papá ya no va a estar y que debo seguir, ¿verdad? Como a él le hubiera gustado. Entonces, creo que han sido muy útiles en mi vida realmente para poder seguir y estar donde estoy hoy ahora, sentirme preparada para hablar. O sea, si alguien ya me pregunta por mi papá o por mi abuela, no digo que no me voy a poner triste, al contrario, pero ya no siento como tanta esa debilidad como la sentía antes. Ahora comparto lo que pasó con mi papá, ya me siento un poco más fuerte para hablar de este tema o con mi abuela también. Ujú. Y eso yo quisiera realzar, está bien vivir las emociones, lo que estamos comentando, pero muchas personas preguntan cómo pasar de la emoción a la aceptación. ujú. Todos tenemos un proceso y para eso creo que hay algo que es vital acá y es en tus creencias cómo percibes la muerte. Porque cada persona tiene una percepción distinta de la muerte y ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, tal vez con otros ejemplos, pero en el África pueden celebrar, en la India pueden hacer una ceremonia diferente, pero nosotros culturalmente, hablando de Centroamérica, Guatemala, Honduras y más, es un momento bastante trágico y doloroso. Sí es interesante que en la parte de nuestras religiones, porque yo también he sido formado o fui adoctrinado en la religión evangélica, se nos enseña que cuando alguien muere se va al cielo o el paraíso y más. Entonces, ¿qué es lo que nos hace sufrir? Porque si alguien está en el cielo,
o sea, en teoría está en un mejor lugar y está en paz. Sin embargo, yo creo que más allá de eso hay una conexión que nosotros tenemos interna que nos vincula con nuestros seres queridos y esa es la parte, creo yo, que nosotros no aceptamos al no poder verla y no poder entenderla. Porque vean algo, haciendo como que una analogía o una metáfora en este momento. Pero las únicas personas que existen en este momento somos nosotros, los que nos estamos viendo y escuchando. No existe nadie más. La realidad es lo que muestra, no lo que pensamos que quizás vaya a pasar o a suceder. Sin embargo, algunas personas no gestionan bien esto y la percepción que tienen probablemente los empieza a derrumbar. Y como decía Alison, la fuerza o la vitalidad se empieza a perder, porque también hay un sube y después empieza un baja, un sube y un baja. Y en muchas personas he podido ver que la creencia o las palabras que les dicen en esos momentos tienden a marcarlas mucho. Y yo viví eso. Me decían, además es que usted tiene que ser fuerte, usted tiene que ayudar a su mamá, usted tiene que ayudar. Y eso de volverte fuerte es como que te pusieron una caparazón y como que tú no tuvieras sentimientos y uno tiene que dar la cara, pero por dentro uno está triste y está uno mal. Entonces es decir, no, yo también soy un ser humano, yo también puedo vivir esto. Y es importante entonces cuestionar también lo que nos dicen, tanto cómo percibo yo la muerte, como cuestionar esas ideas para poderlo superarlo, porque si me dicen, es que esta etapa, y tú lo dijiste, a mí también me lo dijeron, en diciembre es donde más duele. Y yo, ¿cuándo va a llegar diciembre? Y cabal, llega diciembre y lo sufro. Se va a dar cuenta que cuando vayan pasando más los días y más el tiempo es más doloroso. ¿Y por qué no podemos ir sanando? Porque detrás de todo eso también viene después una bendición. Sí, y eso lo que tú dices que me encanta mucho. En diciembre es como que todas las emociones se realzan, ¿verdad? Las negativas y las positivas, si las describimos así. Pero muchas personas se quedan hasta este tiempo para seguir sufriendo la situación, porque no se trabaja, porque no se muestran las emociones, porque no se entra en un proceso de duelo, en un proceso consciente de aceptación. La pregunta que yo hacía, ¿cómo llegar entonces a ese proceso de aceptación? Todo va a depender, como decía, además de las creencias que tengamos, de la forma de cómo nosotros gestionemos las emociones, de la forma de cómo nosotros sigamos en una relación con la otra persona. Yo en lo personal, cuando tengo pacientes que hago un proceso de duelo, yo los invito y hago todo un proceso para que ellos tengan una relación de espíritu a espíritu, porque somos personas espirituales, tenemos alma, tenemos cuerpo. Cuando uno muere, el que se va es el cuerpo, y estamos tan acostumbrados a tener una relación física con la otra persona, con cuerpo, de presencia, pero cuando esa persona muere, lo que percibimos es una ausencia y eso es lo que duele. Pero si nosotros vemos más allá de lo que vemos, de lo evidente, es decir, de una materia, y podemos ver el espíritu de la otra persona, puedo yo tener desde adentro, desde todo mi ser, que es mi alma, una relación con el alma y con el espíritu de la otra persona. ¿Y dónde está? Entonces, hago un proceso muy bonito que si estás escuchando y necesitas hacer un proceso, busca, por favor, acompañamiento, porque te mereces la felicidad, como lo decía Alison. Pregúntate, ¿qué quisiera en este momento tu familiar, tu ser querido, de ti? Quisiera que estés triste, quisiera, ¿cómo quieres que vivas este momento? Esa pregunta sería muy buena que la hagamos. Bueno, y ahora yo te quiero preguntar también algo, Alison, en tu Claro. experiencia, porque es importante, ¿verdad?, hablar de esto. En la etapa en la que tú viviste, ¿cómo recordabas a tu papá? Y te lo digo así, con todo el cariño, porque a veces suele pasar que cuando estamos en ese momento de sufrimiento, no los estamos recordando en el momento algunos, que riendo, que el viaje, sino que estamos pensando lo más trágico. Y eso duele aún más. ¿Cómo has trabajado tú esa parte? Porque a veces pueden pasar pensamientos de que, ah, sí, es que esa persona estaba sufriendo ahí y es donde más me duele. En vez de pensar, por ejemplo, el viaje que hicimos a una de las playas tan lindas de Honduras y fue tan maravilloso y recordar eso y llorar, pero con felicidad. ¿Cómo has ido trabajando tú eso? Bueno, pues claro, como les decía, los primeros meses yo solo lloraba, ¿verdad? Recordando como, pucha, mi papá estuvo en el hospital sufriendo, luchando por su vida y todo, pero pues cuando yo ya fui poco a poco implementando estrategias para ir sanando, yo lo que hago es
a veces me acuerdo de algún chiste que me decía mi papá o cuando estábamos tal vez juntos como familia, alguna historia, entonces me río. Entonces ahora yo recuerdo a mi papá feliz, riéndose. Yo recordaba a mi papá em, chabacaneando, chisteando con nosotros. Y yo lloro, pero ahora de felicidad, de pensar, pucha, qué bonito todo lo que vio mi papá, fue feliz. Y, y sí, ahora ya puedo decir, ya no me duele hablar de mi papá de forma positiva, porque como les decía, yo no aceptaba, yo no quería que me Ujú. hablaran de mi papá y todo eso, pero pues sí, ahora lo recuerdo, a veces hasta estamos en familia, con mis hermanos me pongo a decir cosas que mi papá decía que eran chistosas y se me salen lágrimas, pero recordándolo feliz, recordándolo alegre, porque mi papá sí era un hombre muy alegre, mi papá era un hombre muy amoroso, muy amable, y era muy raro, era muy difícil ver a mi papá enojado. Entonces, todo el que conoció a mi papá sabe que él fue un hombre bien atento, bien educado, bien centrado. Entonces, cuando, cuando las personas también nos dicen, wow, yo recuerdo a tu papá, él era un buen hombre, fue muy trabajador, entonces yo lo recuerdo así y sonrío, pero también lloro como, pucha, qué bonito, me gustaría que mi papá escuchara lo que piensa la gente de él. Y eso me llena porque siento que así también fuimos criados mis hermanos, mi familia y yo, con esos valores tan bonitos que tenía mi papá. Y ahora pues que él no está, nosotros somos ese ejemplo, ¿verdad? Para mi familia. Entonces, sí, ahora recuerdo a mi papá muy alegre y sí lloro, pero recordándolo de felicidad y no de tristeza. Y eso es honrar a un ser querido, sacar lo mejor de ellos, traerlo a la hora, a nosotros, vivirlo y mostrarlo al mundo, que esa es la herencia que me dejó esta persona. Herencia en risas, en todas esas cosas bonitas, y eso es honrar a un ser querido. Y yo quiero mencionar algo con lo que tú estás también hablando, y creo que te lo he dicho varias veces, que es el tema del sufrimiento y del dolor, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces esta frase que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento uno lo elige. Y aquí hay algo. Cuando las personas se quedan en esta etapa de que, ay, es que viera que pasa esto, ay, y empezamos a contar esto, es porque también estoy consiguiendo algo. Y si es que me pasó esto con mi hermano, ¿y qué es lo que quiero? Por ejemplo, que me quieran. Yo O que estuve, te consuele. que me consuelen. Yo estuve escribiendo, no terminé, porque sí también estaba escribiendo algo para poder contribuir y apoyar a las personas que han vivido los duelos y ponía eso, ¿qué ganamos nosotros sufriendo? Hay una ganancia. ¿Qué ganamos con eso que estoy sintiendo? Y suena extraño, pero a veces también llega ese momento en el cual ya hemos casi salido del duelo, pero estamos también centrados en el ego, en el egoísmo. Y eso es bastante fuerte, porque si nosotros no lo pasamos, yo aprendo que Isis, al verme triste, me va a consolar, me va a dar cariño, entonces lo tengo que estar haciendo con todas las personas y eso después se vuelve inconsciente. Y trabajar eso que estoy atrayendo a mi vida, ay, es que una desgracia aquí, una desgracia allá, y no me doy cuenta de todo eso que está pasando. Ujú. Yo tengo una pregunta muy importante para los dos. ¿Qué le podrían decir ustedes a las personas que los que acompañan, ¿verdad?, en un proceso de duelo? Por ejemplo, hay una frase bien típica que cuando uno va a un funeral, uno le dice a la persona, lo lamento o lo siento mucho. Varias personas me han dicho que esa frase es como, uy, mentira, porque no sienten todo lo que yo estoy sintiendo. ¿Qué le podrían decir ustedes entonces a las personas que acompañan en los velorios, en los entierros? ¿Cuál es la frase? No vamos a decir correcta, porque no hay correcta, no hay nada ni nadie que llene ese vacío que dejó esa persona en ese momento. Pero sí, ¿cuál puede ser una frase empática para que uno diga, "Ah, sí, o sea, me siento acompañado, aunque estoy así, con este vacío tan grande, pero está bien, lo puedo aceptar esa frase"? Bien, bueno, en mi caso, pues sí, ¿verdad? Yo escucho un montón de frases de mucha gente, conocidos, amigos, y recuerdo que cuando yo estaba llevando mis clases de énfasis, porque pues yo me dediqué al área clínica, hay una clase llamada tratamiento psicológico y justamente abordamos el tema del duelo. Y hablamos de ese tema, de cómo realmente acercarse a esa persona que ha perdido a un familiar. Y me acuerdo que
que mi docente decía, creo que el decir lo lamento o lo siento mucho no es correcto porque si la persona no ha pasado por esa situación, es mentira que lo va a sentir, pues es imposible. Entonces, ella nos daba algunos ejemplos y decía una forma en la que alguien se puede sentir acompañado, o por lo menos que yo esperaba y que sí me pasó, porque hubo mucha gente que sí me hizo sentirme muy acompañada y me decía, Alison, no tengo palabras, no sé realmente cómo vos te estás sintiendo, no puedo imaginarme tu dolor, pero solo quiero que sepas que no estás sola. Aquí está tu amiga o aquí está tu amigo. Nosotros te queremos mucho y cuando vos necesites hablar, sea en el momento que sea, pues acá estamos. Y por un momento yo decía, no creo, porque yo no lo creía, porque yo decía, es que si quiero hablar todos los días de mi papá, voy a aburrir a mis amigos, ya no van a querer escucharme, porque van a decir, ay, no, Alison, ¿qué pasa hablando de su papá? Pero realmente, eh, por lo que yo he vivido, sí puedo decir que realmente mis amigos me han apoyado y me decían, Alison, mi más sentido pésame. Y claro, también está eso de lo lamento, lo siento mucho. Y uno, pues, por cortesía, ¿verdad? Siempre responde como muchas gracias, pero en el fondo es como, no me digas algo que no estás sintiendo, o sea, que sea de corazón lo que me vas a decir. Y puede sonar fuerte, pero ahora, según lo que yo he vivido, cuando pues me entero que alguien más ha perdido un familiar, esto me ha servido a mí también para saber qué no decir, ¿verdad? A esa persona. Y ahora pues yo soy más como un poco más, no más sentimental, pero sí un poco más respetuosa. Y cuando yo me identifico, le digo a la persona, entiendo tu dolor porque sé que es un familiar, sea que haya sido tu abuela, tu hermano, pero ambos perdimos a un familiar, entonces puedes decir, entiendo tu dolor. Y a veces les digo también como, bueno, no estás solo, no estás sola, recuerda que tenés apoyo. Y así. Claro, yo creo que lo resumiría con lo que tú has mencionado, con una sola palabra y con una acción que habla más que mil palabras. Un abrazo, un gesto muy especial y quizás la palabra yo estoy contigo. Porque a un principio la gente puede estar mucho tiempo, pero después se desaparecen y pasan los días y uno dice, wow, a un principio todos allí conmigo y ahora ya no, pero con sinceridad, si uno puede decirle yo estoy contigo es porque es como que te dijeran todo, yo comprendo tu dolor, yo comprendo lo que estás pasando y un abrazo fuerte y el apoyo, más que las palabras, para mí es el apoyo, el estar cerca de uno, el poder ayudar, porque el alma es como que estuviera en un vaso frágil que en cualquier momento se empieza a tambalear y eso duele, entonces uno quiere estar bastante equilibrado y entender, yo le sumaría ahora esto, que también nuestros seres queridos han muerto, pero también tienen, por decirlo así, una mejor vida y un descanso, y hay que dejarlos descansar. Porque mucha gente lucha y lucha con eso, y a veces se viven, como se dice, guerras espirituales. Se empiezan a percibir muchas cosas en la realidad, que empieza a suceder esto en la casa, que aquí, que allá, pero es porque alguien de la familia también no suelta y no deja ir a ese ser querido. Yo tuve esa experiencia y recuerdo que al final de todo, estaba leyendo una vez el libro del Caballero de la Armadura Oxidada y me quería quitar esa armadura y caminé por 3, 4 horas. Regresé al cementerio y le llevé una vela a mi hermano, fui a llorar con él, oré y me liberé. Sentí que saqué todo lo que yo sentía y desde ahí mi vida empezó a tomar como una calma y una tranquilidad completamente distinta. Yo hice eso y como dices tú, Alison, cada quien tiene una manera distinta de poder trabajar y de gestionar esto, ¿verdad? Porque es un proceso. Sí, claro. Y bueno, me gustaría añadir también que en serio les digo que he podido realmente sentirme muy acompañada por mis amigos. Yo sé quiénes son los que sí estuvieron conmigo desde que falleció mi papá y mi abuela hasta el día de hoy, que yo les digo, mira, me siento de esta forma, quiero llorar y están ahí, Alison, háblame, desahógate conmigo, yo te leo, yo te escucho. Y quiero agradecerle a estas personas, ¿verdad? Aprovechar este espacio porque no es fácil, como dijo usted, a esas personas y que pedirles que no se alejen porque ellos también me han ayudado mucho a levantarme en los peores momentos donde me he sentido decaída, pues me han acompañado y creo que no hay nada más bonito que no solo tu familia te acompañe, sino también sentir que tus amigos están ahí. Y creo que es ahí cuando también uno se da cuenta los amigos que de verdad tiene. Y siempre me decía mi papá, los amigos se cuentan con los dedos de la mano, porque en lo bueno todo el mundo está, pero y en lo malo
pues ahí es cuando la gente se va alejando. Entonces, eh, mis amigos sí me han apoyado mucho. Qué bueno. Y es importante hacer, siento yo, en estos momentos rituales, rituales que nos llenen, que nos hagan, tú nos mencionaste hace poco, un ritual que hiciste en un momento, ir caminando, ir a encenderle la vela a tu hermano y eso te liberó. Los rituales sirven para poder también liberar, para poder enseñarle a la mente, al cuerpo, a nuestra alma que las cosas están pasando, ¿verdad? Uno de los rituales podría ser eso, encenderle la vela. Yo he visto que mi mamá tiene un ritual y yo lo comparto ahora, ¿verdad? Todos los 24 de diciembre en la noche, cuando se celebra la Navidad, que sí realmente es una celebración de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también encenderle una vela a las personas que han partido, ¿sí? Entonces, y dejar esa vela toda la noche, ¿verdad? Con una pequeña oración para que siempre el alma pueda elevarse. Los que somos católicos, pues las novenas, los que tienen otras religiones u otras tradiciones, pues hacer los rituales que están acostumbrados según la tradición y según la religión para que uno se sienta como libre. Importantísimo también que se pueda permitir vivir las emociones y que se pueda permitir un proceso de duelo. Si se necesita acompañamiento, buscar el acompañamiento que es mejor, porque a veces todos en la casa están mal, entonces uno no encuentra refugio en el otro. Yo he escuchado a mis pacientes eso, uno no encuentra refugio en el otro porque el otro también está mal y está llorando, entonces no encuentra consuelo. Entonces, ¿con quién sí? Amistades y etcétera, pero también trabajarlo desde el ser, ¿verdad? En mente, alma y cuerpo, con un profesional que nos puede ayudar en esto. Sí, y bueno, pues yo igual te digo, te agradezco a ti por haber compartido tu experiencia, Alison, y las demás personas que nos están viendo sabrán cómo van a vivir estas fechas. Lo más importante y lo más lindo, yo creo que de esta conversación es que nos entendemos y que se puede ver que, como se dice, siempre hay una luz al final del túnel. Pareciera que fuéramos a veces en ese túnel y no avanzáramos, pero hay una luz y te puedo decir que en mi vida, y lo compartimos, nadie va a suplir el lugar de mi hermano. Mi hermano fue mi hermano. Sin embargo, ahora disfruto bastante la compañía de mi esposa, lo pasamos genial, nos divertimos, trabajamos, nos enojamos, pasamos de todo, vivimos nuestras emociones y es fantástico. Y ahora que tenemos una bendición maravillosa que es nuestro hijo Tim, entonces yo digo, a veces no hay mal que por bien no venga. Tengo esta bendición y lo disfruto ahora. No sé si a ti te pasa, pero ahora cada momento lo disfrutamos más. Antes era como, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y como que uno pasa la vida desapercibida, pero ahora estás valorando al decirle a tu mamá, te amo, te quiero, le quieres dar un abrazo a alguien y se lo estás dando con sinceridad y dice uno, ¿por qué tiene que pasar esto para que yo entienda el verdadero valor de la vida, de la familia? Y eso es lo más lindo de que el día de hoy eso estamos compartiendo, a valorar este momento, a valorar la vida y saber que la vida continúa y que también espera que nosotros contribuyamos en algo. Totalmente. Mi papá sí me decía, me compartía, no dejes para mañana las cosas que puedes hacer hoy. ¿A qué se refería él con eso de compartir con tu mamá, compartir con la gente que uno más ama? Porque pues eternos no somos en este mundo, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Y pues el día de mañana no se sabe. Hoy estamos acá reunidos, pero el día de mañana no se sabe. ¿Y qué tal? Y yo estuve peleada con mi hermano y nunca le dije disculpas, nunca le pedí perdón o me fui y tuve resentimiento con él. Entonces, yo lo que ha hecho también es hacer cosas que me han hecho recordar a mi papá. Por ejemplo, a veces cocino su comida favorita, eh, a veces uso su vaso favorito, como decir, ve, este era el vaso que usaba mi papi, o esto hacía mi papá. Y creo que eso también me ha ayudado mucho. Y también pues siempre comparto con la gente cuando me dicen que estoy peleada con mis papás, que me caen mal o que no los quiero, pues yo les digo, bueno, creo que deberías de pensar en qué has hecho mal con tus papás o intentar hablar con ellos, porque el día de mañana que no estén, te va a doler más, no porque los has perdido, sino porque no pudiste hacer algo por ellos o no te disculpaste o no les dijiste el último te amo. Y pasa bastante que cuando una persona se va y tuvimos algún conflicto o algo, pucha, no le dije te amo, no me disculpé, y creo que en ese punto pues yo no tuve ningún problema porque yo me considero una persona bien amorosa y le decía mucho a mi papá que lo amaba
Y también eso es algo que me ha hecho sentirme más conectada con Él, porque a través de mis acciones le demuestro a Él que lo amo y le digo, sé que del cielo usted me está viendo y me está cuidando. Y también las cosas buenas que me han pasado últimamente, digo, bueno, este es mi papá. Sé que me lo mandó a través de Dios o Dios me lo mandó a través de Él. Y pues es muy bonito, de verdad, estoy en una etapa de transición o de aceptación muy bonita y me gusta compartirle esto que he vivido porque sé que hay mucha gente, como dicen ustedes, que se puede sentir identificada o que me diga, gracias, Alison, ocupada de escuchar esto me va a servir o voy a implementar algo de lo que vos dijiste y estuve muy emocionada realmente por hacer este video, Lick. Muchísimas gracias por habernos compartido también, porque a los dos son emociones, son experiencias, son sentimientos que están ahí y que cuando uno los comparte también es como liberador. Entonces, muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Calidad de Vida. Aquí te las ponemos abajo y pues agradecemos la presencia. Esperamos que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, y nos seguimos viendo. Muchas gracias por este tiempo y un fuerte abrazo a cada uno de los que nos ha visto. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad y Año Nuevo también.